Tengo aquí en mis manos uno de mis tomos con todo lo que escribió Gibran aquí en el planeta. Recuerdo que Jalil Gibran viene del Líbano, que fue artista, fue dibujante y también fue escritor. Lo echaron del Líbano por hereje. Para algunos este debió haber sido un premio Nobel. Él ilustraba sus dibujos. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de Gibran. De hecho, hacía retratos. Retrató a Debussy, a varios de su época. Y hay algo que... Esto lo tengo escrito por ahí. Y lo he compartido con mis amigos desde hace décadas. Me acuerdo mi amigo Cristian Miranda, creo que yo fui el que le mostré que existía Gibran cuando él era un niño todavía. Él era ahora un escritor y ajedrecista. Lo quiero leer. Se llama Viernes Santo. Se aplica a la Semana Santa. Se aplica a algo que ha pasado durante siglos con los humanos. Que en estos días particularmente uno anda más emotivo, qué sé yo, y como que sintoniza con la idea de Jesús. No en vano estamos en el año 2018 ahora. Significa que hace 2018 años vino Jesús. Pero ¿cuánto sabemos de Jesús? ¿A alguien le ha interesado leer lo que Jesús decía? ¿O estamos preocupados de ver la película en la Semana Santa, la película de Franco Sefirelli, que para mí no tiene nada que ver con Jesús? Nada es nada. Nada, no. Ese no es Jesús. Esa es una imagen de Jesús hecha según Hollywood. De eso lo voy a retomar después. Voy a leer lo que dice Gibran en este... Pueden buscar a Jalil Gibran, Viernes Santo. Y se aplica toda la Semana Santa. Hoy en cada Semana Santa el hombre despierta de su profundo sueño. O sea, el hombre está dormido, el hombre y la mujer está hablando. Y se pone de pie ante la sombra de las edades. Y con los ojos llenos de lágrimas miran hacia el Gólgota, contemplando a Jesús, el Nazareno, clavado en su cruz. Hay gente que en esta época se crucifica a sí mismo, que van y de verdad se crucifican. Algunos se amarran, otros de verdad se clavan clavos y caminan con el madero y la gente llora y se juntan en las iglesias. Eso en realidad en toda época se ha llamado catarsis, una necesidad humana de liberar las emociones. Pero esa misma gente que con tanta fervor hace esas cosas, no siguen lo que Jesús decía, no son sabios como la sabiduría que tenía Jesús, a lo cual me voy a referir más adelante. Es algo del momento nomás, es como una catarsis, un liberar energía y resetearse, es un reseteo emocional. Dice, la gente mira a Jesús clavado en su cruz, pero cuando el sol se pone y anochece, cuando ya pasan estos días de vacaciones, vuelven a ponerse de rodillas para adorar a sus ídolos cotidianos. Sus ídolos cotidianos, aquellos que realmente sirven. El dios dinero, el dios mamón, le decían al dios dinero en la antigüedad. Levantados en todos los rincones de su vida. La gente sigue cualquier cosa menos a lo que Jesús decía. La gente sigue la televisión, la gente sigue a Homero Simpson. La gente sigue ejemplos que ni siquiera se dan cuenta que los están moldeando. Lo que dije de Homero Simpson no es una metáfora. Y no se aplica solamente a Homero Simpson, es mucho más. Hoy las almas de los que se dicen cristianos, en alas del recuerdo, vuelan hasta Jerusalén. Allá se aglomeran en multitudes golpeándose el pecho para contemplar al crucificado con su corona de espinas, extendiendo los brazos hacia el infinito y penetrando el velo de la muerte para alcanzar la profundidad de la vida. Hay gente que ahorra para irse a Jerusalén y estar ahí. ¿Dónde está el Gólgota? Ahora hay una iglesia. Y llegan ahí y sienten cosas, porque la emoción humana es así. En la antigüedad las personas le decían, oye, este hueso, un hueso de pollo, era un hueso de uno de los discípulos, por ejemplo, ni siquiera de Jesús. Y la gente lo tocaba y se sanaba. Claro, efecto placebo, así funciona el ser humano. Imagínense yendo allá mismo, donde vivió Jesús. Y se emocionan con los lugares, las estaciones que cubrió Jesús antes de morir y están ahí. Pero a esa misma gente le interesa lo que decía Jesús. ¿Cuál era el mensaje de Jesús? La gente va a levantar la mano y decir, yo hablaba del amor y de la paz. Jesús no hablaba del amor y de la paz, para nada. Mencionó que la paz, o sea, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero su mensaje, de hecho, muchas veces él se enfrentó solo contra miles de personas. Él con un látigo. ¿Quién recuerda eso? O se enfrentó a los líderes de la religión diciéndole, ustedes sirven a un demonio.
Él denunció que nuestras religiones, nuestras iglesias, sirven un demonio. El verdadero Dios no es de este mundo. La voluntad de ese Dios no se hace aquí, se hace allá arriba. Y se hace en lo individual cuando uno se sintoniza con eso de arriba. ¿Quién ha leído eso? Bueno, eso está escrito, eso es parte del mensaje de Jesús, que se tergiversó después por el Imperio Romano y la religión católica actual y todas sus hijas, que son las iglesias evangélicas. Hay una desviación que se produjo allá atrás y que Jesús la denunció. Voy a seguir. Pero cuando el telón de la noche, cuando se acaba la Semana Santa, pero cuando el telón de la noche desciende sobre el escenario del día, dando por finalizado el breve drama, los que se dicen cristianos vuelven y en grupos se pierden entre las sombras del olvido, hundiéndose en la ignorancia. No tienen idea de quién era Jesús y por qué cambió hasta el calendario, y la indolencia, y no les interesa tampoco. En este mismo día de cada año, los filósofos dejan sus grutas tenebrosas, los pensadores abandonan sus frías celdas, y los poetas se alejan de sus torres de marfil, y todos en el monte del Calvario escuchan reverentemente las palabras de aquel hombre, joven aún, diciendo: perdónalos, Padre, pues no saben lo que hacen. Mas apenas las tinieblas del silencio apagan las voces de la luz, los filósofos, los pensadores y los poetas regresan a la estrechez de sus preocupaciones y se sumergen en las páginas de su vana literatura. Las mujeres que pierden el tiempo con los esplendores de la vida abandonan el confort de sus mullidos cojines para ver a la mujer triste y angustiada que se acerca a la cruz y allí se queda como una pequeña plantita desamparada frente a la tempestad devastadora, y cuando se aproximan a ella escuchan su profundo lamento y su penoso llanto. Los jóvenes, la juventud que se dejan llevar por la corriente de la vida sin saber a dónde van, se detienen incluso hoy día por un instante aunque sea para contemplar a Magdalena lavar con sus lágrimas la sangre que mancha los pies del hombre erguido entre el cielo y la tierra, el hombre que ella amaba. Todos como que se dan cuenta, oye, ahí pasó algo importante y profundo. Pero cuando se cansan del espectáculo, desvían los ojos y retornan a la corriente entre carcajadas para ser arrastrados nuevamente. En este mismo día de cada año, la humanidad se despierta con el despertar de la primavera y se echa a llorar frente al Nazareno sufriente, mas luego cierra los ojos y retorna a su profundo sueño. Habla de gente indolente, ignorante, dormida. Habla de todos nosotros. Pero la primavera permanecerá despierta, sonriente y festiva hasta que llegue el verano con sus dorados ropajes. La humanidad es una plañidera que se deleita en lamentarse por los héroes muertos. Si fuera hombre se regocijaría por su grandeza y por su gloria. Pero la gente no. La gente se une en el dolor y lloran amargamente. Y no piensan, oye, acá hay un mensaje de vida para nosotros. Lloran por el héroe muerto y no se preocupan el mensaje que dejó el héroe para todos nosotros. Se olvidan por qué murió el héroe. El héroe murió porque trajo un mensaje. El mensaje era súper importante. Era un mensaje para poner en práctica. ¿Cuántos de nosotros podemos decir cuál es el mensaje y cuántos de nosotros lo practicamos? Según Gibran, ninguno. La humanidad es una plañidera. Plañidera es como un grupo de personas que se juntan a llorar nomás y a lamentarse. Que se deleita en lamentarse. Se deleita. Hay un gozo también en esa lamenta. Es una cuestión morbosa. Se deleita por sus héroes muertos. Si fueran hombres se regocijarían por su grandeza y por su gloria. La humanidad ve a Jesús naciendo y viviendo como un pobre. Humillado como un débil. Y tiene piedad de él, pues fue crucificado como un criminal. Todo lo que la humanidad tiene para ofrecerle son lágrimas y lamentos. Eso es todo. Llorar unos días, acordarse un instante. La humanidad está loca.
Durante siglos la humanidad viene adorando la debilidad en la persona de Jesús. Los hombres y las mujeres no comprenden, no tienen idea del verdadero sentido de su poderosa fuerza. Jesús caminaba por el agua, hablaba con la tormenta, bajaban seres desde un mundo de otra dimensión, si quieren, y hablaban con Él. Jesús no vivió una vida de miedo ni murió sufriendo y quejándose. Él vivió como un rebelde contra el sistema, ¿o no? Me acuerdo que una vez le dijeron, oye, Herodes busca para matarte. ¿Por qué lo buscaba para matarlo desde que nació? ¿Alguien se acuerda que mataron a 2000 niñitos, 2000 bebés a cuchillazos cuando nació? ¿Alguien se recuerda de eso, no? Esa es la importancia de Jesús contra el sistema. Mataron a 2000 bebés a cuchilladas, con espada, buscando matar a Jesús. Una vez le dijeron, oye, Herodes busca para matarte. Y se rió Jesús. Dijo, Herodes, esa vieja zorra. Eso está escrito. La gente ve al Jesús de Franco Sefirelli así. ¡Ay, un tipo así! Jesús nunca fue así. Ese es un imbécil que ponen ahí. Esa es una imagen para hacer que la gente se vuelva imbécil. Jesús era un ser sumamente poderoso. Era un hombre al 100%. Que se enfrentó a los poderes de este mundo y habló que el Dios de este mundo es un demonio. Y lo dijo con todas sus palabras, y dijo que ojalá que los líderes religiosos les pusieran unas piedras gigantes, que se llaman piedras de molino, y los tiraran al mar. Ojalá que los ahogaran, ojalá que se murieran. Eso decía Jesús. Suena fuerte, ¿ah? Como que... ¿Saben qué? Los propios familiares de Jesús decían, oh, ha enloquecido, decían. Los familiares de Jesús decían, ha enloquecido. La gente decía, demonio tiene. Por el poder de Belcebú, hace esas cosas y habla con ese poder. Eso está escrito en todas las Biblias de todo el planeta. ¿Quién pone el acento en esas cosas? Nadie. ¿Por qué? Porque se pusieron unos tipos con unos gorros aquí, todos gordos, porque están todo el día comiendo, no hacen nada. Mateo, capítulo 1. ¿Ustedes creen que si volviera Jesús va a llegar ahí, va a ir allá al Vaticano y se va a vestir de negro y se van a poner en eso y va a hacer una misa con una cuestión? ¿O creen que va a ir a una iglesia evangélica a saltar y van a estar los músicos con la batería y el bajo? ¡Alaben a Dios! ¿Qué tienen en la cabeza? ¿Hay alguien que piense todavía? Jesús no tiene nada que ver con eso. Jesús no vivió una vida de miedo ni murió sufriendo y quejándose. Él vivió como un rebelde. Desde niño lo buscaban para matar, ¿o no? Fue crucificado como un revolucionario. Y murió con un heroísmo que atemorizó a sus torturadores. Dijeron, wow. Jesús no fue un ave con alas rotas, sino una tempestad que rompe con su fuerza todas las alas torcidas. Jesús no vino del más allá para hacer del dolor un símbolo de la vida. Mire que usaba unas cruces con un tipo muriendo. ¿Saben por qué crucificaban los romanos a la gente? Como un símbolo, para que la gente dijera, sigan ese mensaje y ese los va a pasar. La gente que use cruces sin darse cuenta, gente honesta, mi familia está entre esa gente, o las iglesias que ponen esas cruces, lo hacen en forma sincera, pero están equivocados. Ese símbolo produce el efecto contrario. No es mi opinión, así funcionan los símbolos de las personas. Le hablan al subconsciente que no razona. Ven eso, un hombre muriendo. Jesús no vino del más allá para hacer del dolor un símbolo de la vida, sino para hacer de la vida el símbolo de la verdad y la libertad. De la vida el símbolo de la verdad y la libertad. ¿Alguien puede entender eso? ¿Alguien puede aquilatar eso? ¿Tomarle el peso a lo que eso significa? Vivir una vida libre. Libre. Sin miedo. Sin temor de, ¡ay! ¿Cómo voy a ganar el dinero? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar las...? Una vida libre y verdadera. A eso vino Jesús. Jesús no vino del más allá para hacer del dolor un símbolo de la vida, sino para hacer de la vida, toda la vida, todos los días, el símbolo de la verdad y de la libertad. Jesús no tuvo miedo de sus perseguidores, ni sufrió frente a sus asesinos. Él
era libre, valiente y osado. Cuando vean ese Jesús de Franco Sefirelli, ese no es Jesús. En lo absoluto. Libre, valiente, osado, desafiaba a tiranos y déspotas y opresores, y cuando veía pústulas infectadas las punzaba y acallaba la voz del mal, destruía la falsedad y ahogaba la traición. Él denunció que todo el planeta, los líderes religiosos, sirven a un demonio. Jesús no vino desde el círculo de la luz para destruir hogares y para construir sobre sus ruinas conventos y monasterios. Él vino a esta tierra para insuflar un espíritu nuevo que destruye con su poder las monarquías construidas sobre huesos y cadáveres humanos. Todas estas élites que gobiernan a la gente y empobrecen a las personas y les roban y se apropian de los países y de las riquezas. Todo esto es nuestro. Imagínense un pájaro que administrara todo el grano y todo el agua y todos los pájaros tuvieran que darle tributo. Eso es una imbecilidad, una estupidez. Bueno, eso hacemos los humanos. Él vino para demoler los palacios majestuosos construidos sobre las tumbas de los débiles y derrumbar los ídolos asentados sobre los cuerpos de los miserables. Todo el oro de Europa, por ejemplo, y todos esos países del primer mundo desarrollado, ¿de dónde salió? ¿Lo sacaron de sus minas? ¿O lo robaron en Perú, en Argentina, en Bolivia, en toda América, en México? Bueno, todas las riquezas de ahora están construidas sobre gente que, en el nombre de la religión, los mataron, los violaron, los asesinaron. Ese es el cristianismo que vivimos hoy día. ¿Qué tiene que ver una religión, por ejemplo, como estos capellanes que bendicen a las armas para que vayan a la guerra? ¿Tiene algo que ver eso con Jesús? Un capellán del ejército que va y bendice las armas para que vayan a la guerra. Y se enfrenta a otro ejército que también es cristiano, ni siquiera es de otra religión. ¿Ustedes les cabe en la cabeza esa locura? Ese es el cristianismo de ahora. Él vino para demoler los palacios majestuosos construidos sobre las tumbas de los débiles, todas esas fortunas que nos gobiernan hace siglos, y derrumbar los ídolos asentados sobre los cuerpos de los miserables. Todas estas religiones falsas que toman el nombre de Jesús, ponen una imagen de Jesús, hablan a Jesús, le cantan a Jesús, lloran por Jesús, pero no tiene nada que ver con Jesús lo que están haciendo. Nada, nada. Después me voy a referir a Jesús. Él vino para hacer del corazón, un templo. Cuando una mujer le dijo a Jesús, oye, ¿dónde hay que ir a orar? ¿Al templo de allá, de Jerusalén, o al de Samaria? Jesús le dijo, ni aquí ni allá, mujer, sino en espíritu y en verdad. Cualquiera que tenga un cuarto con la puerta cerrada, o él mismo que buscaba lugares solitarios en la naturaleza. Ahí el templo es uno. No es la iglesia de allá, ni por muy lindas que sean. No es así. Lo decía Jesús. ¿Vamos a seguir a Jesús, el que cambió el calendario, o vamos a seguir a la imagen de Jesús según las religiones organizadas que heredamos del Imperio Romano, cuyo primer papa mató a su hijo a cuchillada y mandó a su mujer freír en aceite? ¿Ah? Y que su primera gran obra fue combatir un ejército, matar gente. ¿Qué tiene que ver eso con Jesús? ¿Qué tiene que ver? Nada. Pero usó el nombre de Jesús. Y se formaron esta iglesia con estos curas, con esos gorritos y estos curas gordos que no se meten con mujeres. La mujer es pecaminosa. ¿Algo tiene que ver eso con Jesús, de verdad? Él vino para hacer del corazón un templo, del alma un altar, y del espíritu, el espíritu humano, un sacerdote. Cada uno se conecta. El sacerdote es el que hace la unión entre este mundo material y el de allá. Cada uno es un sacerdote. Jesús decía que a nadie llamen padre, a nadie llamen maestro, a nadie llamen gurú, usando esa traducción en sánscrito. No, la conexión es individual, uno con Dios. Esa era la misión de Jesús. Y esas son las enseñanzas por cuya causa fue crucificado. Esto sigue. Pero como somos todos adultos, el que quiera seguir Jalil Gibran, búsquenlo. Ahora voy a hablar de Jesús. Lo importante de Jesús no es la persona de Jesús,
es un mensaje. ¿Se entiende? Supongamos que mi hermano mayor me envía una carta súper importante con unas instrucciones muy importantes para que yo haga. Y yo tomo esa carta y ni siquiera la leo, la guardo. Y me dirijo a mi hermano y le digo, oye, yo cuánto te amo, hermano mío. Puta, pongo una foto de mi hermano en mi casa. Hablo de mi hermano, de lo bueno que él era. Y no abro la carta y no la leo. Todas esas expresiones emotivas y todo eso pueden hacer parecer a cualquier persona simple, o sea, a todos nosotros que, oye, que quiere al hermano él, ¿ah? Que, oye, él ama realmente a su hermano. La verdad es que no es así. Estoy absolutamente embriagado, drogado con mis emociones de tal forma que el mensaje no solamente se hace invisible, sino impracticable, porque no tengo idea de lo que mi hermano me dijo y por lo cual dio la vida. Entonces voy a tomar eso. Al igual que otros personajes en otras épocas de la historia, al parecer de ese lugar del cual todos venimos a esta realidad, nos dejan a veces instrucciones que nos unen con ese propósito por el cual todos existimos. Esta vida es real y estamos aquí por algo. Y no solamente para venir a comer, ir al baño, hacer nuestras necesidades biológicas, y hacer un arte, oficio, un trabajo de esclavo y estar así hasta que uno se envejece y se muere. La vida es más que eso. Es mucho más que eso. Y estos personajes, que ahora voy a hablar de Jesús, vinieron a recordarnos eso de una forma muchísimo más elevada. Jesús, cuando llegó a este mundo, llegó anunciado desde antes. Oye, va a venir un tipo, incluso en las religiones de Persia, de lo que ahora es Irak e Irán. En los libros de ellos decía que iban a ser un hombre que iba a llevar la religión de ellos, de Aura Mazda, de Dios es luz, que venimos de un Dios del cielo, más allá de las estrellas y del sol. Que eso pasó en Persia. Y se produjo una revolución, porque se acabaron los sacrificios de personas. Ahí se habló por primera vez de que, oye, hay algo ahí arriba y venimos de ahí arriba. Y salían sus libros sagrados, que se llama el Sant Avesta, y en sus profecías, que iban a ser un hombre y que iba a ser marcado por su astrón, por sus estrellas, una conjunción estelar. Las estrellas no son puntitos luminosos ahí esparcidos después de una explosión. La gente que crea eso, crea lo que quiera. Todos los antiguos no creíamos eso. Bueno, y se juntaron 3 magis, 3 sabios, con sus séquitos, mucha gente, y viajaron desde Persia, de lo que ahora es Irak e Irán, viajaron siguiendo esas estrellas. Y llegaron a un lugar donde había nacido un niñito y le hicieron unos regalos. Ahora, mientras esos tipos viajaban en la noche dormían, y en sueños los tipos soñaron cosas. Por ejemplo, soñaron de que, oye, se van a encontrar con un tipo que se llama Herodes, cuidado con ese tipo, váyanse por otro lado. Los advertían en sueños. Y por mientras acá también les advertían a los papás de ese niñito, oye, cuando nazca este niñito, llévenlo a Egipto. Llévenlo a Egipto. ¿Qué pasaba en Egipto? Egipto era como la Meca, ahí está toda la cultura y la sabiduría del planeta. Heródoto, por ejemplo, decía un historiador, decía que los egipcios no tenían una palabra para religión, sin embargo eran religiosos, eran súper conectados con un mundo superior. Después se degradó esa civilización, pero en esa época no, ahí se estudiaba, por ejemplo, todas las artes y todas las ciencias. Jesús fue criado en Egipto. Jesús intelectualmente fue entrenado mucho más que todos nosotros, en toda arte y en toda ciencia. ¿Por qué? Porque se crió allá. Los magis fueron anunciados de otras religiones. Oye, ahí van a ser un tipo que va a llevar este mensaje de por qué estamos aquí en el planeta, quiénes somos. Que hay un verdadero Dios que no está aquí, que está ahí arriba, que un día va a venir para acá, pero hoy día no está aquí. Bueno, fueron a Egipto, cuando tenía más o menos 12 años volvió. Fue al templo y de repente escuchó lo que tenían que decir y de repente haciendo preguntas, oiga, ¿y por qué usted está diciendo esto? Y por las preguntas que él hacía, a veces lo más importante es hacer una buena pregunta. Los líderes de la religión decían, ¡wow! ¿Quién es este niño? En fin, pasó el tiempo y
cuando tenía como 30 años, estaba en un... y todo ese tiempo no lo pasó solamente pescando o trabajando como constructor o carpintero. Hay otras historias de Jesús que están escritas en el Corán, y están escritas en los Vedas de la India, en Kashmir, por ejemplo. Allá casi todo se llama Jesús, el Valle de Jesús. Claro, no se llama Jesús, se llama Isa, se llama el Santo de Occidente. Esa es otra historia, no la voy a tomar ahora, la voy a dejar ahí. Voy a hablar de lo que todos pueden ver en sus Biblias. Bueno, y como a los 30 años más o menos, él empezó a hablar en público, hizo algunas cosas milagrosas, transformar el agua en vino en un matrimonio, sanar a la suegra de Pedro. Pero de ahí en adelante pasaron cosas mágicas. Una vez estaba y subió un cerro y lo seguía toda la gente que lo había escuchado, lo había visto desde un canasto alimentar a mucha gente, miles de personas, con pescado, con pan. Y la gente lo seguía porque decían, wow, aquí hay de todo, no hay que hacer nada, no hay que trabajar, aquí tenemos comida. Este tipo es un líder maravilloso, es un mago casi. Jesús subió a un cerro y le dijo, ya, ¿quieren aprender ustedes a hacer estas cosas? Y todos, sí, claro, enséñenos. Ya, lo primero es esto. Por nada se preocupen nunca. Es como, oye, conscientemente erradiquen los miedos, que uno anda preocupado. Y él decía, ni por el trabajo, ni por la casa, pagar, ni por la ropa, ni nada. Lo primero, un estado interior de, oye, erradicar esos miedos, esa inquietud, esa inseguridad. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, se miran, vuelvan a mirar los pájaros, cómo no siembran, ni ciegan, ni tienen de todo, o las flores que son bellas. De ahí hablaba que el que no trabaje, que no coma. Cada uno podía hacer una cosa. Habían pescadores que vayan a pescar. Lo primero es erradicar ciertas vibras, cierto estado interior de inquietud, de temer. Oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a pagar esto? No, todo eso, no. Chao. Y ese Dios del cielo que provee a toda la naturaleza hasta el día de hoy, se va a encargar de ti. Busca esa conexión con ese Dios del cielo, ese reino del cielo, y todo se va a dar solo. Eso decía Jesús. Un mensaje totalmente distinto al que muchos hemos escuchado, que es una cuestión religiosona. No, esto es una cuestión diaria de vida, de estar en paz. Y ser un autogestor como los pájaros, como todo, proveernos, gracias a esa conexión de arriba, de todo lo que necesitamos desde la paz, en armonía. Eso fue lo primero. Después de eso se fue a ayunar a un desierto, porque tenía que elegir a un grupo de personas para esparcir el mensaje. Y él necesitaba cierto estado como para elegirlos bien. Y estando en ese estado se le apareció el Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo, que no es un ser como unos cachos, como una cuestión, no, es mucho más inteligente que todos nosotros. No es un ser así como feo. No, para muchas personas es muy atractivo, es como se disfraza de ángel de luz. Y le dijo, yo estoy a cargo de todo el mundo, todos los países, todos los reinos, todos los políticos, todas las religiones, todo es todo. Me pertenece. Únete a mí y tengamos todo este mundo juntos. Jesús le dijo que no. Terminó el ayuno, se dirigió a los fariseos, a los judíos jefes de la sinagoga, algunos de ellos, porque había unos judíos muy buenos, como José de Arimatea. En el mundo de los judíos hay gente súper buena, pero también había gente súper loca, ¿no? Y unidos a los poderes de este mundo hasta el día de hoy, como que creen que todo les pertenece. Se dirigió a esa parte podrida de esa gente y les dijo, ustedes están engañando a la gente. Ustedes se unieron a un dios demonio. Ustedes sirven al maligno. Ustedes sirven al diablo. Ustedes sirven bla, bla, bla. Lo dijo muchas veces, con todos los sinónimos que quieran. En ese momento se pusieron de acuerdo la ley religiosa con la ley política de negar a este tipo. Ese tipo está loco, está mal, hay que matarlo. Eso fue a esos niveles. Estando entre la gente común, con el pueblo, él fue y los miró una vez que estaba hablando y dijo, todos ustedes son dioses
Y la gente al escuchar eso, ¡una blasfemia! ¿Cómo dices que somos dioses? Morirán como hombres, pero dioses son. Y la gente tomó piedras para matarlo, porque así es la gente religiosa. Pero dijo, hey, momento, eso está escrito en su... Y no me acuerdo en el Salmo 83, 85, que el 87, ahí dice eso, lo que acabo de decir. Son dioses. Se dice que esa divinidad, esa familia del cielo, como quieran llamarlo, hizo a los árboles según su género y su especie, a los peces según su género y su especie, a todos según su género y su especie, y al ser humano, según qué género y según qué especie lo hizo, según el género y la especie de ellos. De los dioses, la divinidad, Dios, como quieran llamarlo, Dios es un plural a todo esto, ¿no? Como la palabra familia o ejército o linaje. Prefiero la palabra linaje porque familia en realidad se usaba solamente con los esclavos. Viene de famelus, de hambrientos. El lenguaje incluso que nosotros usamos es totalmente tergiversado. Bueno, esa es otra historia. Jesús dijo eso. Habló que nuestro origen es súper poderoso. Y hablaba que esa familia en el cielo, ese reino del cielo. De hecho, el tema de Jesús no era la paz y el amor y ese Jesús de Franco Zafir. No. El tema de Jesús era el reino del cielo. Que había un reino en el cielo. Incluso se habla de una ciudad en el cielo con un castillo y qué sé yo. Usando la imaginaria de nosotros, quizás como es, no tengo idea, pero se habla de un reino, que ese reino nos puso aquí, que ese reino dejó un administrador acá y que fue hace tanto tiempo que el administrador se apropió de todo y es un ser poderoso pero está desviado y que no quiere entregar la cosecha de lo que él quedó cuidando acá. Ese reino está más cerca y cada uno tiene acceso a ese reino mediante lo individual, no lo colectivo. De hecho decía, cuando oren, cuando hablen para arriba, no lo hagan, ya vamos a orar todos, no, es solo, porque lo individual realmente el espíritu humano se conecta. Si no, se crea como una catarsis nomás. Yo estoy ahí, puedo hasta llorar, estoy con mi hermano llorando y todo, me emociono y le canto al Señor. Y vuelvo a la casa y no he avanzado nada. Y han pasado 10, 20, 30, 40 años y soy la misma persona. No hice nunca esa conexión hacia arriba. Nunca me conecté con ese reino. Bueno, Jesús vino a hablar de eso, del reino del cielo, que estaba más cerca y que cada uno se podía conectar. Y que este mundo estaba regido por un demonio. Después que lo crucificaron, y después que volvió a aparecer, durante 40 días, habló un solo tema. El mismo tema que hablaba antes, el reino de los cielos. Estuvo hablando de lo mismo. Hay un Dios en el cielo, la voluntad de Dios se hace en el cielo, no se hace acá. Esa oración que la gente repite y todo, Jesús hablaba hacia arriba. Y a veces hablaba y bajaban seres, como una vez que estaba en un cerro, estaba con Pedro, Juan y Jacob. Hablaba. Y en esa oración está escrito una verdad. Que hay un reino que está en el cielo. Y la voluntad de ese Dios se hace allá, no se hace acá. Cuando uno dice, oye, ¿por qué este bus con esos niñitos se estrelló y murieron todos? ¿Y por qué hubo esta guerra? ¿Y por qué violaron a Hipatía? Y todos dicen, ay, que es la voluntad de Dios. Sí, pues es la voluntad del Dios de este mundo. Porque si piensan, si usan la cabeza, Jesús hablaba de dos dioses. Uno en el cielo, que llamaba Padre, y otro en la tierra, que decía que era el demonio, Satanás, al cual servían las religiones. Y por eso mataron a Jesús. La gente que empezó a practicar este mensaje en esa época también le pasaron cosas. Se liberó del sistema. Se sacaron esa vibra de estrés, llamémoslo así. Dijeron, wow, estamos aquí, esto es una escuela, estamos de paso aquí. Esto es como un curso de perfeccionamiento, no sé. De alguna forma lo que vamos a acceder después es tan potente que hasta nuestras intenciones van a tener efecto en lo que hagamos. Por lo tanto, nuestras intenciones tienen que ser buenas. Eso. De eso hablaba Jesús. Hablaba de que somos unos seres muy superiores a todo lo que la imaginación humana podría elucubrar. Nuestro origen es muy poderoso, mucho más allá de cualquier fantasía, de cualquier, no sé, literato o cineasta podría soñar. Eso dijo Jesús, y por eso lo mataron. Bueno, y al decirlo denunció a todo el sistema que nos reina, que es falso, así que política, religión y todo. Entre la gente religiosa hay gente que sinceramente sigue a Dios. Jesús también les habló a ellos, le dijo, oye, está ahí en una religión, está bien,
Sigue el mensaje, pero no sigáis el ejemplo de ellos. Y si en algún momento te echan de esa religión, bien. Porque a mí ya me echaron ya. Bienaventurados, oye, también si los echan, hablan mal de ustedes mintiendo bien. Pero si estás en una iglesia católica, son un buen católico. Si estás en una iglesia evangélica, son un buen evangélico. Una iglesia adventista, una iglesia de la que sea. Pero cuando llegue alguna contradicción y empiezo a tener problemas, tranquilo, todo va a estar bien. Lo importante no es orar a Dios en el templo de allá, no. En espíritu y en verdad. Eso, el mensaje de Jesús era el reino de los cielos. Que ese reino se ha acercado, que va a llegar un momento y que va a estar acá de verdad. Visible al 100%. Después de una gran guerra que han hablado todas las religiones. Todas las religiones. El mensaje de Jesús, este mismo mensaje ha estado incluso entre los grandes yogis. Vivekananda habló, el primer yogi en Occidente, de que efectivamente servíamos un dios demonio. El mensaje de Jesús es un mensaje que viene del cielo. Lo importante no es la imagen de Jesús, es el mensaje. Es el mensaje. El mensajero da lo mismo. Hay que honrar al mensajero también, bueno. Pero lo fundamental es el mensaje. El mensaje es: no estamos solos. Somos los hijos del rey. Somos los hijos de un rey. Pero no de un rey acá, a este nivel. Y estamos aquí con la memoria un poco borrada. Y el que está gobernando todo esto fue un sirviente del rey que se volvió súper oscuro. Y nos tiene metido en un mundo de mentiras, donde no niega la existencia de Jesús, ni ninguno de los mensajeros que han existido, sino que los pervierte. Pone una imagen de Jesús así, pone el acento en una parte del mensaje que es intrascendente, y no menciona las grandes denuncias que hizo Jesús. La religión sigue un dios demonio. El mundo está gobernado por un demonio. La voluntad de Dios, el Dios de este mundo, es la voluntad de un demonio, de algo muy oscuro, que se alimenta de nosotros, al parecer. Todas esas inquietudes que Jesús fue lo primero que combatió. Lo primero, no afán, estar tranquilo, firme, digno, todo bien. Eso es lo primero. Y después hay algunos de sus discípulos hablan de que a uno le corresponde echar fuera la pena y todo eso. Estar en paz, en armonía, conectarse con ese reino, hablar con ese reino. Cualquier petición que yo tenga, necesito un arte, un oficio, necesito lo que sea, expresarlo arriba, necesito una compañera, un compañero, necesito esto, hablar hacia arriba, hablar, estar conectado y esperar lo mejor. Entender que no estamos solos, hay una ayuda que está más arriba. Por ahora nos estamos comunicando por radio, por así decir. Un día ese reino va a bajar y por ahora nos corresponde a nosotros conectarnos cada uno en lo individual con nuestro verdadero origen y nuestro único destino. De eso hablaba Jesús. Es un resumen lo que acabo de decir. Yo no soy experto en Jesús. Le estoy compartiendo lo que yo he estudiado, lo que yo he compartido con otros, lo que yo sé. Hay más cosas. Pero esto es la base. Esa base está en todas las Biblias del mundo, en el Nuevo Testamento. Jesús no hablaba del Antiguo Testamento. Para él vino a ser un nuevo pacto. Eso es el antiguo de otra religión, de un pueblo que servía a un dios demonio. Lo dejó Jesús. Hay ciertos acentos como esto del Sermón del Monte, de no afán, de conectarse con ese Dios, que son la clave. Cada uno es un templo, cada uno tiene la responsabilidad de buscar ese reino, unirse a ese reino, entender ese reino, cada uno a su nivel. Si uno está en una iglesia establecida, permanezca ahí, no tiene que hacer ninguna revolución, esto es individual, aquí no hay que convencer a nadie de nada. Uno tiene que practicar las cosas en su nivel. Y en este camino, si uno se cae, volverse a parar y seguir caminando, ¿no? Eso. Por eso la gente celebraba en el pasado estas fechas un poco como para retomar de nuevo el mensaje. Pero desde que empezó la religión establecida, dejó estas fechas como algo ritual. Hoy día es una fecha de vacaciones. Y alguna gente también se emociona, que se yo, y ve películas. Está bien. Pero el mensaje de Jesús es otro. Y si queremos ser de verdad, hay que hablar la verdad. El Jesús que nos ha propuesto el sistema no tiene nada que ver con el Jesús original. Nuestro origen viene de arriba. Somos los hijos del Rey, del Creador.
Y allá hay un reino, un rey, una reina. Esto de Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 hombres, no, eso nunca fue así. Siempre fue Padre, Madre, Hijo. Como Horus, Isis y Osiris. Como es la naturaleza. Macho y hembra crean un ser. No es macho con macho ni hembra con hembra, no. Y eso es la divinidad también. Ojo con eso. Bien, el mensaje de Jesús. Venimos del cielo, para allá vamos. Y mientras estemos aquí, cualquier problema que tengamos, contamos con ellos todo el rato. Todo el rato es todo el rato. Si usted tiene alguna preocupación, nada, vaya para allá, cierra la puerta, empieza a hablar para arriba. Y eso, en silencio. Esto es individual. Desde lo individual se afecta a lo colectivo. Eso era lo que tenía que decirle. Lo que dije al principio, Jalil Gibran, Viernes Santo se llama. Lo tengo entre mis notas por ahí, pero lo pueden buscar en internet. Nos vemos, me voy a almorzar. Chao.